La leyenda de La Llorona es mucho más que un simple relato de terror. Su llanto ha atormentado a generaciones enteras y su historia ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mitos más antiguos y aterradores de México. Hoy exploraremos a fondo su origen, su significado y su influencia, en un viaje donde escucharemos historias de quien afirman haberla visto y donde desentrañaremos los secretos de su lamento. Desde tiempos remotos, el lamento de una mujer en pena ha resonado en pueblos y ciudades. Pero, ¿por qué esta figura espectral se ha convertido en un símbolo tan poderoso en la cultura mexicana? La Llorona es más que un espectro. Es un reflejo de miedos profundos y de historias de dolor que cruzan los siglos. Para comprender verdaderamente a La Llorona, debemos remontarnos a tiempos prehispánicos, cuando los mexicas veneraban a Cihuacóatl, una deidad asociada a la tierra, la muerte y los presagios. En su papel de protectora de mujeres y niños, pero también como emisaria de lo inevitable, Cihuacóatl se manifestaba como una figura con grito desgarrador. Según el mito, Cihuacóatl lloró por la caída del Imperio Mexica y su lamento fue escuchado en toda la Gran Tenochtitlan. Era una advertencia de lo que estaba por venir, la llegada de los conquistadores y el colapso de una civilización. Muchos creen que, en cierto modo, la Llorona moderna es la continuación de este mito ancestral, un eco que aún se escucha en las noches de México. Con la llegada de los españoles, la historia de La Llorona tomó otra dimensión. Ahora era la tragedia de una mujer indígena enamorada de un español. Un amor imposible en una sociedad marcada por las clases y las diferencias raciales. En esta versión, ella era una madre que, abandonada por el hombre que amaba y a quien le dio 3 hijos, pierde la cordura. Sumida en el dolor, decide acabar con la vida de sus propios hijos en un momento de locura y desesperación. Arrepentida, y al ver la tragedia que ha causado, se arroja también al río. Desde entonces, su espíritu vaga en busca de los pequeños, y su lamento se ha vuelto un sonido eterno en las noches. ¡Ay, mis hijos! Cada región en México y en otros países de América Latina cuenta con su propia versión de La Llorona. En algunos lugares, dicen que ella era una mujer rica que perdió su fortuna y se volvió loca. En otros, aseguran que fue castigada por los dioses por desafiar su rol de madre. En América Central, por ejemplo, se habla de una mujer conocida como la Sucia, un espíritu similar que vaga por los ríos en busca de consuelo. Cada cultura ha adaptado a La Llorona a sus propios temores y enseñanzas, convirtiéndola en un espectro universal que sigue evolucionando. Estábamos acampando junto al lago cuando escuché algo. Era un sonido como de alguien llorando. Mi primera reacción fue ir a ver si alguien necesitaba ayuda. Pero cuando llegué al borde del lago, vi una figura de blanco, flotando. No tenía rostro, pero su voz. ¡Ay, mis hijos! Historias como esta son comunes en todo México. Desde trabajadores de noche hasta policías, muchos afirman haber visto o escuchado a La Llorona. Sus testimonios nos recuerdan que esta leyenda no solo vive en los cuentos, sino también en las experiencias de quienes aseguran haberla sentido de cerca. Es la voz de las mujeres que han enfrentado injusticias, la representación de un México que llora Por sus hijos perdidos. Hoy en día, su figura aparece en todo tipo de expresiones artísticas,
desde la literatura hasta el cine y la música. La Llorona sigue siendo una figura potente, una manera de dar voz a lo que nos duele y a lo que hemos perdido. ¿Qué pasará con La Llorona? Su historia ha resistido el tiempo y ha evolucionado junto con la sociedad mexicana. Su grito no se ha apagado y probablemente nunca lo hará. Tal vez La Llorona es algo más que un alma en pena. Es un recordatorio de la necesidad de recordar, de contar nuestra historia y de escuchar esos lamentos que nos llaman desde el pasado. ¿Y tú? ¿Escucharías su lamento si lo oyeras en la noche? ¿Te atreverías a mirar atrás? La Llorona ha traspasado el ámbito de la leyenda y ha sido adoptada como un símbolo en diversas expresiones artísticas. Desde las obras de Diego Rivera y otros muralistas mexicanos, hasta las representaciones en teatro, cine y literatura. La Llorona sigue fascinando y aterrando por igual. Artistas de todas las épocas y disciplinas la han convertido en protagonista, reinterpretando su historia y dándole nuevos significados. En el cine, por ejemplo, La Llorona ha sido el centro de varias películas, tanto en México como en otros países. Cada versión nos muestra una faceta distinta de su personaje, una madre arrepentida, una figura de venganza o incluso una protectora de la naturaleza. La más reciente adaptación es de Guatemala, donde La Llorona es vista como una manifestación de la justicia por los crímenes de guerra en el país. La influencia de La Llorona en el cine es tal que su personaje ha sido reinterpretado en todo el mundo, demostrando que su leyenda tiene un alcance universal y que el dolor y la pérdida que representa son sentimientos que pueden resonar en cualquier cultura. La Llorona es un personaje recurrente durante las celebraciones del Día de Muertos, donde muchas personas la recuerdan en altares y representaciones teatrales. En esta festividad, dedicada a honrar a los difuntos, La Llorona aparece como un símbolo de la conexión entre los vivos y los muertos, de esa delgada línea que, al igual que su lamento, no desaparece jamás. En algunas narraciones, incluso se recrea la leyenda en obras de teatro al aire libre o en representaciones que incluyen música y danza tradicional. Durante estas celebraciones, el público revive la leyenda y siente el peso de su historia, que conecta con la cultura y las tradiciones mexicanas. Yo era niño cuando escuché a La Llorona por primera vez. Estaba en casa de mi abuela en un pequeño pueblo cerca de un río. Era medianoche cuando un llanto empezó a sonar. Un grito desgarrador que me despertó. Mi abuela me apretó el brazo y me dijo que no me moviera ni hiciera ruido. El sonido pasó muy cerca y hasta el día de hoy creo que era ella, La Llorona. Muchos otros han contado historias parecidas, especialmente en áreas rurales, donde los ríos, lagunas y montañas conservan una atmósfera de misterio. Incluso en la ciudad, hay quienes aseguran que han escuchado su llanto en parques y arroyos, lo que sugiere que su espíritu nunca ha dejado de recorrer México. ¿Por qué sigue vigente la leyenda de La Llorona en la sociedad actual? En México, donde la lucha por la justicia social y la igualdad continúa, La Llorona representa el dolor y la pérdida, pero también la resistencia y el deseo de que no se olviden las tragedias. Su historia resuena en una sociedad que sigue enfrentando desafíos y en un país que ha perdido a muchos de sus hijos. La Llorona es también un símbolo del dolor de las madres, especialmente en un contexto en el que la desaparición de personas y la violencia han dejado huellas profundas. De alguna manera, La Llorona es la voz de todas las mujeres y madres que buscan justicia, recordándonos que no podemos ignorar el sufrimiento ni el lamento de aquellos que han perdido lo más preciado. La Llorona no es solo una historia de miedo, también ha sido una herramienta para enseñar y para advertir. Muchos padres en México
cuentan esta historia a sus hijos, usándola para enseñar respeto y cuidado hacia la naturaleza y hacia sus propios padres. En las familias, la Llorona se convierte en una advertencia. No salgas de noche o escucharás su llanto. Así, se transforma en un símbolo de disciplina y valores tradicionales. Esta leyenda entonces tiene un impacto social, influyendo en la conducta de niños y adultos y fomentando una cultura de respeto hacia el hogar, la familia y las tradiciones conservadoras. La Llorona es una figura enigmática, un personaje que ha trascendido el tiempo y el espacio. Su lamento se ha convertido en una voz atemporal que habla del dolor, del amor y de la pérdida. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias tragedias y esperanzas. En cada rincón de México, su historia sigue viva y su llanto sigue siendo un llamado que, quizá, busca recordarnos que no debemos olvidar a quienes ya no están. Si alguna vez escucha su lamento, tal vez solo esté buscando un oído dispuesto a escucharla.